avanzando de lo que ya les contó Iván en la clase pasada, de los partes de detectores de centelleo sólido, y vamos a ir aplicándolo a ver en el caso de la espectrometría y algunos ejemplos de ellos. Vamos a repasar algunos conceptos que ya vieron la pasada y algunos para adentrarnos un poco en la parte de espectrometría. Bueno, obviamente como tal, las reacciones ionizantes no se perciben por los sentidos, por eso precisamos valernos de los instrumentos adecuados, o sea, los detectores en este caso. Obviamente el diseño de los detectores está basado en el conocimiento de la interacción de las reacciones con la materia y es esta interacciones lo que nos va a dar, obviamente, la forma de detección y en este caso también en la parte de espectrometría, qué es lo que vamos a ver en los picos y cuáles otras cosas vamos a ver, que pueden ser artefactos u otros picos de la misma fuente. Lo primero que nos tenemos que preguntar siempre que vamos a hacer una espectrometría gamma es, o que vamos a hacer cualquier estudio, cualquier análisis, es para qué es lo que queremos realizar. Entonces, en este caso la pregunta sería, ¿para qué queremos realizar un espectro gamma? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en este caso? Queremos confirmar el fotopico de emisión de un radionucleido, que ya sabemos cuál es. Queremos identificar un radionucleido desconocido. Queremos cuantificar la actividad de una muestra o queremos cuantificar una impureza que está presente en esta muestra. Bueno, esto entonces dependerá cada caso qué es lo que vamos a hacer. Muchos son en comunes y otros que puede llevarnos a tener que hacer alguna aclaración o algo más particular. Bueno, para la detección se acuerdan que siempre tenemos la radiación incidente, un detector o otros elementos, que va a ser donde va a ser la interacción de la radiación de materias, y vamos a tener que transformar esta interacción en algún pulso eléctrico para obtener luego una respuesta, que es lo que nosotros vamos a ver en el detector. Entonces, ¿qué queremos ver? La presencia de actividad, queremos ver la actividad, queremos ver el número de integraciones o de pulsos, en este caso que van a ser transformados por la unidad de tiempo, o queremos ver la energía, que es la altura del pulso recibido por el detector. Por lo tanto, el voltaje tiene que ser proporcional a la energía, cosa que ya saben que en los detectores de centelleo sólido es proporcional. Entonces, para hacer espectrometría en un equipo de centelleo sólido, vamos a poder determinar la actividad, o sea, podemos determinar el número de integraciones por unidad de tiempo y podemos determinar la energía, siempre y cuando obviamente esté. La energía gamma entonces nos permite conocer la distribución del fotón de energía gamma que emite una determinada fuente. Y la emisión gamma deposita su energía en el material dando lugar a tres mecanismos básicos de transferencia, como ya vieron, el efecto fotoeléctrico, el Compton y la creación de pares. Entonces vamos a repasar algunos de ellos de arriba y vamos a ver qué efectos nos produce en nuestro espectro gamma. Acuérdense que en los detectores de centelleo sólido tenemos el cristal, que es propiamente el detector, un fotocátodo, entonces acuérdense que el cristal convierte la energía gamma en una energía luminosa, que es la que detecta el fotocátodo. Luego, como todo fotocátodo, tenemos un fotomultiplicador, un alto voltaje que alimenta ese fotomultiplicador. Luego tenemos un amplificador, un discriminador, un contador y obviamente un visualizador. Vamos a ver la lectura. El esquema de centelleo sólido ya lo habían visto la vez pasada. Tenemos la muestra, tenemos el cristal, el cristal más común en los detectores de centelleo sólido, que ya vieron, son los yoduro de sodio purificado con talio, donde se da la frecuencia luminosa y luego el fotomultiplicador que ve la luz emitida. Luego los impulsos los vamos a ver en el analizador. Acuérdense la construcción de todo fotomultiplicador y eso que necesitamos el alto voltaje para alimentarlo. ¿Cuáles son las características de un detector de centelleo? La primera, la calidad fundamental es que de toda sustancia luminiscente que vaya a ser usada en un detector es la eficiencia de absorción de la energía de la partícula que queremos detectar. Tenemos que ver cómo convierte esa energía absorbida en la energía luminosa. Acuérdense que la segunda cualidad es la transparencia de la sustancia de la radiación luminosa emitida con el fin de que pueda alcanzar el fotocátodo del tubo fotomultiplicador. Y otra de las características muy importantes es la longitud de onda que este centelleo emite, que obviamente se trata de hacer coincidir con la máxima de sensibilidad del tubo fotomultiplicador. Y una característica indeseable en todos los tubos fotomultiplicadores, que siempre limitan la sensibilidad, son los impulsos parásitos o el ruido de fondo, que se producen a una aislada radiación.
El origen estaba principalmente en la emisión de electrones por efecto termoeléctrico, o sea, por lo tanto, al aumentar la temperatura va a aumentar el ruido parásito. ¿Cuáles son las sustancias empleadas en centelleo sólido? Bueno, como ya saben, el hidruro de sodio con talio es el más empleado en radiofarmacia. Ahora vamos a ver por qué, que tiene unas características que lo hacen el más empleado en la parte de radiofarmacia. Yoduro de cesio también es con talio, yoduro de cesio con sodio, los óxidos de carbonato y bimuto, que son más densos en general para energías más altas, el germanio hiperpuro, o plásticos, puede ser terfenilo, de poliestireno, que se utiliza para determinación de betas en presencia gamma o para gamas en altas actividades. Los distintos parámetros de los cristales ustedes ya vieron en la clase pasada algunos, que lo que nos importa es el tiempo de decaimiento, pues nos va a dar la respuesta y cuándo se va a saturar, y la intensidad de los pulsos relativos que va a dar. Y en ese caso, entre los más usados, tenemos el yoduro de sodio con talio, que tiene una eficiencia de salida bastante alta y un tiempo de decaimiento, todos obviamente son de nanosegundos, pero uno que anda intermedio entre otros los detectores. ¿Qué debe cumplir un equipo de centelleo sólido? Vamos a querer usar, obviamente, para hacer espectrometría, que la luz de centelleo y la multiplicación electrónica tengan que ser proporcionales a la energía depositada. El tiempo de respuesta del detector tiene que ser rápido, las medidas temporadas tiene que estar entre el orden de 1 nanosegundo a 300, para que no se sature rápidamente y pueda ver los pulsos que le van llegando. Y la forma de la señal eléctrica resultante debe discriminar entre las diferentes intensidades y energías que presente la muestra. El proceso de detección, ya lo vieron, pues es una banda prohibida y una banda de valencia. Cuando llega la radiación gamma, los electrones se excitan, pasan de la banda de valencia a la banda prohibida, y luego vuelven emitiendo luz, que va a ser la que va a detectar el fotocato y el tubo fotomultiplicador. ¿Cuáles son los procesos de detección? Bueno, vamos a ver. Tenemos los efectos que se van a producir son el efecto fotoeléctrico, los efectos Compton y el efecto de producción de pares. El efecto fotoeléctrico se produce cuando tiene lugar la colisión entre el fotón que llega de la radiación incidente y algún electrón de átomos del material, por lo cual en ese impacto o interacción el fotón excede toda su energía a el electrón, que cae, después vamos a ver la luz. O sea que en este caso, la radiación gamma depositó toda su energía en la interacción que se dio dentro del cristal. Esto es lo que queremos que pase cuando queremos que se detecte la radiación. O sea, el efecto que vamos a tener precisamente es el efecto fotoeléctrico. Es decir, que nosotros decíamos en nuestro cristal. También puede pasar, y pasa, que en realidad no se da toda su energía en ese caso. Entonces, que se da parte de su energía y genera una vacante en rayos electrónicos y generan un rayos X característico del material. Y entonces empezamos a ver otras señales provenientes de la misma fuente como otros picos. Uno de los picos característicos es el rayos X de 28 kiloelectronvolt que corresponde a la excitación del yoduro. Entonces, cuando yo estoy viendo un gamma y también veo 28 que igual por centelleo sólido, como por ejemplo el yoduro solitario, es muy bajo. Y tiene que ser muy bueno el cristal o algo para poder verlo. Pero si yo viera un gamma a 28 Kev, no corresponde a otra emisión de la muestra, sino que es el efecto producido dentro del cristal. Entonces, en esos casos también cuando llega la radiación puede que ocurra esta transferencia, puede ocurrir otro efecto fotoeléctrico y también absorberse toda la energía. Entonces, en ese caso, llega la radiación, incide sobre el cristal, por efecto fotoeléctrico deposita su energía y rebota, y sale otro rayo X con otra energía. Ese otro también puede absorberse dentro del cristal y en ese caso yo no me cuenta porque se absorbe toda la energía en algún momento. Pero puede ser que este proceso se dé en los bordes del cristal y ese rayo X producido de 28 kV no sea absorbido dentro del cristal, sino que se escape del mismo. Entonces me puede producir otro efecto que es ver un fotopico con una energía de 28 kiloelectronvolt menos. Entonces cuando uno lo ve en un espectro real, estaría viendo el fotopico principal, eso es la energía que uno tiene, y un segundo pico producido por el escape
de este rayo X 28 que entonces tendría que ver el otro segundo pico a 28 kiloelectronvolt menos. Obviamente tiene que tener una buena versión de cristal para poder ver esto, pero si yo me apareciera otro pico a 28 kiloelectronvolt menos, tal vez probablemente no sea otro pico de la muestra, entonces no lo tengo que identificar como tal, sino que es el pico de escape. Entonces, como vieron ahí, se empieza a complicar el espectro, lo que veríamos una banda ya, ahora estamos viendo que pueden aparecer otros picos. Luego, otro efecto que tenemos, que se produce es el efecto Compton, que se basa en la colisión de un fotón con un electrón poco ligado al material. Y esto da lugar a una dispersión de la radiación electromagnética con un aumento de la longitud de onda. Entonces, en este caso, el fotón cede parcialmente su energía al cristal. Y en este caso, esto aparece como un espectro continuo debido a la radiación de baja energía que difícilmente puede abandonar el cristal. Entonces, el borde corresponde a la parte del borde que corresponde a la máxima energía, se puede calcular con esta fórmula empírica, donde la energía máxima es igual a la energía gamma sobre 1 más 1 sobre 4 por la energía gamma. En este caso, para que esta fórmula funcione, la energía gamma siempre se tiene que poner en megaelectronvol. Y eso no hay que olvidarse porque en muchas tablas siempre la energía gamma está en kiloelectronvol. Para que esta ecuación funcione, tiene que colocarse la energía gamma en megaelectronvol porque es una fórmula empírica. Y ahora vamos a ver después cómo es que se ve este borde cóntur en un espectro. Y lo otro que puede pasar es la creación de pares, que es el proceso por el cual una partícula crea dos o más partículas diferentes mediante colisión. Entonces, en la creación de pares necesitaríamos una energía de al menos 1,02 megaelectronvol, que es lo que corresponde a la masa de dos electrones o de un positron y un electrón. Pero en realidad esa sería la mínima masa teórica, la mínima energía teórica que se necesita, pero bueno, en general este efecto se da a energía de 3 megaelectronvolt superiores. Esta es una gráfica donde vemos cuáles son los efectos predominantes en las diferentes energías. Para energías bajas, 100, 500, el efecto predominante es el efecto fotoeléctrico. Luego el efecto Compton toma importancia y el efecto de producción de pares se da a energías superiores a 3. Así en el orden de las energías que nos movemos en radiofarmacia, primero estamos en los efectos que tenemos son el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Entonces, bueno, ¿cómo veríamos un espectro? ¿No? Cuando vamos a hacer espectrometría, todo se va complicando un poco el espectro. Entonces, primero, obviamente, podríamos ver nuestro fotopico correspondiente a la energía de emisión del radionucleido que estamos trabajando. Podríamos ver los picos de escape, el simple y el doble. Y en este caso ya empezaríamos a ver esta parte de aquí que es el borde Compton. Esto obviamente es un dibujo, pero no sería así una línea que sube, pero bueno, tenemos el efecto Compton, que el cual es continuo a partir de esta energía hacia las inferiores. ¿Cuáles son las variables que influyen en estos efectos? Bueno, una de las variables que yo tengo es la influencia del tamaño del detector. Cuando aumenta el tamaño del detector, aumenta la probabilidad de absorción por efecto fotoeléctrico, y por lo tanto aumenta el tamaño del fotopico y me disminuye el efecto Compton. Entonces, en este caso, cuando estoy hablando del tamaño del detector, uno pensaría, cuando uno se pone a pensar, a ver, bueno, ¿qué necesito? ¿Un cristal chico o un cristal grande? Bueno, como toda pregunta, siempre depende del caso. Obviamente, cuanto mayor sea el tamaño del detector, voy a tener mayor efecto fotoeléctrico, por lo tanto, mayor absorción, por lo tanto, va a tener una mayor sensibilidad. Pero el problema es que también depende de cuál va a ser mi uso. Si yo quiero medir muestras que tienen actividad, tal vez tener un cristal muy grande, de mucha sensibilidad, no me ayuda, porque voy a tener que medir muestras muy bajas o diluirlas mucho. En cambio, capaz que para el uso, si tengo bastante un cristal más chico, me es mucho mejor que un cristal más grande. O sea, siempre depende y siempre va a ser dependiendo del uso que yo le voy a dar. También si estoy midiendo muestras de muy baja actividad, un cristal mucho más grande
me va a permitir tener una sensibilidad mucho mayor. Por lo tanto, en ese caso pues, va a ser más adecuado que un cristal pequeño, pero todo depende de siempre del uso. Y recuerden que en estas cosas siempre, obviamente, cuanto más grande sea el cristal y mayor tamaño, más caro va a ser. ¿Qué otros efectos puedo tener extras? Porque en realidad la muestra tampoco está aislada. Yo no tengo solo la muestra y el detector. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser la producción de rayos X en el blindaje, el mismo efecto que tengo dentro del cristal, donde se me excitan los átomos y tengo la excitación emitiendo un rayo X característico del material, lo mismo que pasa en el cristal, también puede pasar en los blindajes, que está rodeando el detector, que está ahí, que les van a llegar también los fotones gamma. Puedo tener efectos de rebote o dispersión en el blindaje también, efectos de radiación de aniquilación si es un emisor de positrones, o efecto suma, que ve un pico al doble de energía cuando la actividad es más alta. Entonces, ¿cómo vamos a ver estos distintos efectos? La producción de rayos X en el blindaje. Los fotones gamma entonces también producen el mismo efecto fotoeléctrico, lo que producían en el cristal, por ejemplo en el caso del yodo de los 28 keV, también lo pueden producir en el plomo del blindaje, porque generalmente los blindajes de los centelleos sólidos son de plomo. Entonces el rayo X característico del plomo, en este caso no es a 28 como el del yodo, es a 72 kiloelectronvolt. Entonces si yo me aparece un pico a 72 kiloelectronvolt, tal vez pueda deberse a los rayos característicos del plomo. ¿Cómo evito esto? Acuérdense que a mayor densidad del material, mayor va a ser el rayo X que va a producir el característico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo recubrir el blindaje con materiales de menor Z en orden sucesivo. Entonces, si yo no tengo el plomo solo y le pongo entonces después capas de cadmio, cobre, zinc u otros materiales, disminuyo mucho el efecto de los rayos X característicos del blindaje. Obviamente, por lo tanto, en esos casos siempre estoy obviamente encareciendo los blindajes. Muchos de los blindajes más comunes que se compran, por ejemplo, para radiofarmacia, los blindajes que uno compra para los detectores de centelleo sólido utilizados en radiofarmacia son de plomo y muchas veces te venden y te dicen es de plomo virgen. ¿Por qué es eso? Es muy importante. Es importante porque quiere decir que no es plomo de fundición ni nada, que es plomo virgen, que son lo que no tuvo ningún otro uso antes. ¿Por qué? ¿Qué me garantiza eso? Que no va a tener impurezas, porque si el plomo este también contiene impurezas, yo voy a empezar a ver rayos X característicos de estas otras impurezas. Por eso es muy importante que el blindaje, en este caso si no está recubierto, que si es solo de plomo, que sea de plomo virgen, porque si yo voy a ver alguna señal, que sea los 72 kiloelectronvolt del plomo y no empiece a tener varias señales dependiendo de impurezas que vienen con el plomo. O la otra, los blindajes más caros, son los que están recubiertos con distintas capas, como los que están en la cátedra de química, en los que llamamos los pingüinos. Esos son blindajes que son de plomo y que tienen capas de cadmio, cobre y zinc recubriéndolo para evitar el efecto de producción de rayos X del blindaje. Tengo el efecto de rebote o dispersión. En este caso es cuando los fotones gamma que tienen interacción con el conto, con los átomos del blindaje, salen rechazados pero con una energía menor. Entonces aparece una banda a energías menores en el espectro. Entonces en este caso influyen dos variables que son el número atómico del blindaje y el tamaño, el espesor del blindaje. Aquí se muestran un espectro, diferentes espectros. Una muestra con un 835 kiloelectronvolt con distintos tipos de blindaje. El primer acá espectro que mostramos es un blindaje de plomo de 32 pulgadas por 22, o sea, muy grueso. Un blindaje de plomo de 6 pulgadas y acá con un blindaje de hierro. O sea, al disminuir el espesor aumenta el efecto de rebote y al trabajar con zetas menores también aumenta el efecto. Luego el otro efecto es el Bragg-Strand. El Bragg-Strand se da cuando las muestras son también emisores beta. Recuerden que tenemos una muestra, un método de detección que es para emisiones gamma. Nosotros vamos a hacer espectrometría gamma, pero hay muchas muestras que son emisores gamas y emisores betas al mismo tiempo. Entonces la muestra, cuando tiene emisores beta, la radiación beta también es frenada por el detector y puede a veces interaccionar, el que tenga. Entonces en ese caso, como las emisiones beta tienen un espectro continuo, desde cero la energía beta máxima, lo que voy a ver es un espectro también continuo que me interfiere con mi espectro gamma.
perdón. Y el otro efecto que podemos ver, y principalmente en las muestras cuando tienen mucha actividad, es el pico suma. El pico suma no es más ni menos que es cuando le llegan dos emisiones al mismo tiempo al detector. Entonces el detector, cuando está menos del tiempo que puede responder a otra llamada, menos del tiempo de decaimiento que presenta, estamos hablando de los nanosegundos, en realidad esas dos emisiones no puede diferenciarlas y las toma como una. Entonces por eso se da mucho en los emisores de positrones. Yo tengo muchas emisiones con altas actividades también. Entonces, por ejemplo, un emisor de positrones, que haríamos el pico a 511 kiloelectronvol, voy a ver el pico a 511, en este caso muy grande, puede ser mucho menor, a 1022 kiloelectronvol. Y en este caso no es que tenga tampoco otra fuente, no es que tenga una mezcla de dos emisores o un emisor con varios picos, es que estoy viendo el pico suma. Esta muestra debe presentar bastante actividad, entonces también estoy viendo su pico suma de 1022 kiloelectronvol. Esto es un detalle menor, por ejemplo, en la farmacopea, cuando identifican los radionucleidos, por ejemplo, uno de positrones, te dice, uno tiene que esperar ver un pico de 511 kiloelectronvol y o 1022. ¿Por qué? Porque ya está considerando que uno puede ver el pico suma. En una espectrometría también tenemos formas de medida integral o diferencial, como en el caso que ya les comentó Iván, para setear los detectores en la clase de estallado sólido. Entonces yo tengo cuando me incide mi rayo gamma en el cristal, lo transformo con el fotomultiplicador y tengo pulsos de salida. Obviamente la altura del pulso es proporcional a la energía del rayo gamma. Luego tenemos el discriminador para seleccionar estas alturas de pico. Entonces, cuando yo tengo un, un equipo de centrillo sólido para ese espectro, un equipo multicanal, lo que estoy viendo son muchos canales a la misma vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, yo tengo fijado en general en un equipo, el número de canales está fijo con el equipo cuando uno lo compra. Por ejemplo, 1082 canales, 2000 canales, los que tenga, pero esos ya vienen fijos. Luego yo divido la energía que está seteada en estos canales. Entonces, cada canal está viendo una intensidad de pulso diferente. En este caso tengo estas señales, las diferentes intensidades de pulso, y tengo cuatro canales. En este caso no son iguales para modo de ejemplo. 1, 2, 3 y 4. Entonces en el primer canal, ¿qué estaría viendo? Que me caen tres pulsos dentro del canal rojo. Entonces en ese canal voy a tener un pulso con una intensidad de 3. En el otro canal, un solo pulso. En el tercer canal, aquí en el verde, dos pulsos. Entonces tengo una altura de 2. Y en el cuarto canal, uno. Entonces en cada canal va a haber sumando la cantidad de pulsos que han caído en este canal. Lo que pasa es que después yo veo un espectro porque lo que tengo que es muchos canales juntos. Y eso me permite ver el espectro. Entonces cuando yo tengo los contadores para hacer espectrometría, los puedo tener monocanales, como ya les comentaba el otro pasado, que nos da una sola lectura. Entonces en ese caso lo que yo tengo es un display que me da un valor. Y esa lectura corresponde a las cuentas en la ventana fijada. Dentro de que entre el lower level y el upper level, lo que caiga ahí adentro, en eso, me va a dar un conteo, que es el que yo voy a ver en el display. Y tengo el multicanal, que lo que tengo son muchísimos canales, que me registra cada canal, cuáles son los eventos que caen ahí adentro. Entonces luego yo veo en una pantalla todo el espectro de una sola vez. Un espectro, en este caso, el indio 111. Si yo tuviera un conteo diferencial, puedo seleccionar una ventana que solo me caiga este fotopico y me va a dar la lectura de los eventos del área correspondiente bajo esta curva para este pico, para el pico C de 247 kiloelectronvolt. En cambio, si tengo contando en un monocanal en una ventana integral y tengo desde esta energía de aquí hasta las menores, estaría contando todos los eventos que caen correspondiente a los tres fotopicos, al de los rayos X, en cambio, y a los dos gamas del indio 111. Entonces, antes de pasar a por qué espectro gamma, en este caso, entonces, con un equipo que fuera, en este caso,
que fuera monocanal, ¿puedo hacer un espectro? Sí, puedo hacer un espectro y voy a obtener, puedo llegar a obtener los mismos resultados que un multicanal. Lo que pasa es que, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que setear un canal pequeño e ir moviéndolo a lo largo de todo el espectro, de tal manera de manual, hacer un barrido manual, ir parándome canal por canal. Y en ese caso luego construirme mi espectro, lo cual obviamente va a llevar mucho tiempo. Voy a tener que hacer una medida para cada canal que yo elijo e ir moviéndome en esos canales. En cambio, en un multicanal estoy haciendo lo mismo, pero todo a la misma vez. Entonces, de una sola vez estoy barriendo mil y pico de canales. Entonces me permite tener un espectro muchísimo más rápido. Pero bueno, es como siempre, como todo. Si uno pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un equipo monocanal o un equipo multicanal? Siempre es depende. La respuesta siempre para todo en estos casos siempre es depende. Depende de cuál va a ser el uso que yo voy a hacer. Si quiero hacer identificación de picos y determinada energía, obviamente siempre la respuesta va a ser que lo que es mejor y más útil es un multicanal, porque si no me volvería loco cada vez que quiero hacer un espectro, andar moviéndome en todos los canales para construir mi espectro y ver dónde está. En cambio, si yo voy a hacer una lectura, por ejemplo, y lo voy a usar para hacer medidas de una cromatografía o de muestras de órganos de un animal, o lo que fuese a hacer en una medida fija para un radionucleido que ya está determinado, yo puedo tener fijado mi ventana, mi ancho de ventana para el fotopico de interés, y lo único que me interesa en este caso es obtener la lectura. Entonces, en esos casos, tal vez un monocanal me es más que suficiente, ¿no? O sea que, como siempre, todo depende. Después nos pregunta acá, ¿por qué el espectro gamma entonces no es un pico de una única energía y lo vemos como una gaussiana? Como ya han visto todos los dibujos, como ustedes ya han visto los espectros. Porque si uno busca en una tabla gamma y uno ve cuál es el modo de decaimiento, uno que esperaría una energía única. Si tengo el 140 Hz, 90 Hz, si veo los 511 de la aniquilación, veo un pico a 511. Entonces yo veo 662. ¿Por qué en vez de ver una única energía, yo veo una gaussiana? Lo que me estaría diciendo que hay una serie de energías alrededor de un centroide, de esa gaussiana. Bueno, estos picos en realidad, y hayamos visto que la transformación gamma no es una energía variable, no hay muchas energías, es una única. No es en el caso de las emisiones beta, que yo tengo una beta máxima y de ahí para abajo tengo un espectro continuo. En el caso de los gamma, no. Entonces, los picos aparecen en el espectro como una distribución alrededor del valor máximo debido al ruido electrónico. Está introducido obviamente por el detector, el fotomultiplicador, los cables y los amplificadores, etc. Entonces, es debido al ruido electrónico de los equipos. Por eso, para tratar de disminuir eso, muchas veces algunos detectores son necesarios enfriarlos. Y algunos detectores, como los germanio hiperpuro, si uno no los tiene enfriados por nitrógeno líquido, no puede realizar las medidas por el gran ruido que tendría. Todavía los picos, pues obviamente todavía pueden ser atribuirse a una probabilidad del tipo de Lorentz, una frecuencia de distribución de Lorentz, que no vamos, después ya lo vimos en la parte de estadística de la detección. Ahora, ¿cuáles son los parámetros importantes que yo tengo que fijar en el momento, en el equipo, cuando voy a hacer una espectrometría? Porque obviamente, bueno, esta me quedó corrida la transparencia, disculpen. Uno de los parámetros importantes que yo fijo siempre, que yo cuando hablo de un cristal, es la resolución en energías que ese equipo tenga. El problema de la resolución en energía, como ya vieron en la ecuación, que es el ancho a la altura media del pico, dividido la energía, ¿de qué va a depender la resolución? Va a depender de la energía. Por lo tanto, no puedo especificar una resolución absoluta. Siempre que hablo de una resolución en espectrometría gamma, tengo que decir una resolución para qué energía. Y en general, cuando uno mira los catálogos o ve las cosas, se define la resolución para el pico de 162 del cesio. Y obviamente, cuanto menos sea el pico, mayor resolución va a tener, y cuanto más ancho, menos resolución. Y en este caso, los cristales de iodo sodio talio no tienen una muy buena resolución, son de poca resolución.
al lado de, bueno, como los germanio hiperpuros que son de muy... Pero vean, no hay que confundir resolución con eficiencia. Los detectores de centelleo sólido, hidruro de sodio, talio, son de no tan buena resolución, pero sí de alta eficiencia. En cambio, los de germanio hiperpuro, por ejemplo, son de alta resolución, pero de más baja eficiencia. Entonces, bueno, va a depender ahí de qué es lo que yo quiero hacer. Lo que quiero es hacer medidas, ¿no? O medidas de actividad de una muestra de un pico conocido, o si quiero hacer determinar fotopicos de emisión. Y también de cuánto quiero gastar, porque obviamente se puede que los de germanio hiperpuro hay que mantenerlos enfriados, que tienen un costo muchísimo más alto. Entonces, cuando uno va a ver un espectro real del hidruro de sodio talio, uno ve aquí picos anchos, pequeñas energías, los bordes Compton van subiendo y picos aquí del ruido. Esto es un pico real. ¿No? También en un espectro de centelleo sólido, acuérdense que bueno, dijeron que tenías que tener la eficiencia. Es uno de los parámetros que también tenemos que determinar. No solo la resolución, sino también la eficiencia del conteo, que es el número. La eficiencia, como siempre, es lo práctico sobre lo teórico, es el número de pulsos contados sobre el número de radiaciones emitidas. Acuérdense que la eficiencia obviamente va a ser baja, nunca va a ser muy alta, en el 10-15%, como buenas, porque obviamente una de la parte ya es solo por la diferencia de la geometría entre la fuente y el detector. Yo tengo una fuente muy puntual y obviamente no, en ningún caso voy a poder detectar el 100% de las emisiones, ya sea que es un detector plano que solo le va a llegar a las que emitan en la dirección que está el detector, o puedo aumentar la eficiencia en los cristales que son de, porque obviamente no solo están abajo, sino que también están rodeando la muestra, pero bueno, va a haber algunas emisiones por arriba que no las voy a poder contar, o sea que ya solo por la diferencia entre fuente y detección no voy a poder contar todos los pulsos y después tengo todos los problemas electrónicos de conteo de tiempos muertos y demás. O sea que las eficiencias en general en un centelleo sólido son bajas. Pero es uno de los parámetros que yo tengo que conocer cuál es mi eficiencia de medida. Nuevamente, como me dijeron en el teórico pasado, voy a tener pérdidas de linealidad y pérdidas por coincidencia. Cuanto más alta sea la actividad, más probabilidad hay de que lleguen dos picos juntos y que el equipo no los pueda ver. Entonces, obviamente voy a tener una relación lineal entre el número de cuestas y desintegraciones, actividades bajas, y va a llegar un momento en el que no. Entonces, obviamente, conocer el rango de linealidad del equipo en actividades también es importante para poder utilizar. Si yo tengo una emisión sola, obviamente la va a ver. Y si considerando esto como el tiempo. Ahora, si tengo dos que caen dentro del tiempo muerto de detección, yo voy a poder ver una única señal. Por ejemplo, en este caso tengo tres, dos cae dentro del tiempo muerto, no la voy a ver, entonces en la tercera voy a ver. Entonces había tres emisiones y voy a ver dos. Entonces otra de las causas porque no voy a poner también de disminución de la eficiencia. Entonces a medida para determinar la actividad de una muestra, ¿qué tengo que hacer? Primero, obviamente tengo que calibrar en actividades para cada energía que voy a medir. Porque los centelleos sólidos vienen para realizar medidas en canales. Entonces ya los habrán visto en la cátedra o lo van a ver. Entonces el equipo está dividido en canales, de 0 a 1000, de 0 a 2000, el número que sea, pero están determinados en canales. Entonces yo tengo que después calibrar para determinar ese canal a qué energía corresponde. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay que calibrarlo con patrones de fuentes conocidas. Entonces yo puedo determinar el espectro a esa fuente que yo conozco cuál es su fotopico y determinar en qué canal cae. Realizando esto con un juego de fuentes de diferentes energías, puedo calibrar mi equipo en energías. Entonces, de esa manera puedo corresponder mi canal con la energía. Y lo otro que tengo que hacer si voy a hacer una medida para determinar la actividad de una muestra con un centelleo sólido es calibrarlo en actividades. Entonces tengo que calibrar en actividad para cada energía que voy a usar, porque la eficiencia va a depender de la energía. A mayor energía, vamos a hacer menor interacción con el detector y por lo tanto va a ser menor la eficiencia.
Entonces, obviamente, la eficiencia va a depender de la energía del radionucleido. Entonces, yo necesito calibrar en actividades para cada energía que voy a utilizar para medir y luego le tengo que hacer una comparación de esa actividad con el fondo. Vamos a ver algún ejemplo de cómo hacerlo. Y obviamente, como decía, para calibrar la energía de emisión, tengo que hacerlo con los diferentes radionucleidos, diferentes energías. Ya digo, ahora vamos a ver ejemplos de estos usos prácticos de cómo lo haría. Y lo otro que necesito hacer es luego hacer una verificación periódica del sistema para saber que está funcionando bien. Entonces, bueno, uno después se plantea la duda de cada cuánto hacer esta verificación periódica, y bueno, eso va a depender de la experiencia que uno tenga con su equipo, de qué tan estable es, y qué, pero bueno, siempre se puede guiar en publicaciones internacionales, como está publicado por el organismo donde tiene publicaciones para equipos de medida de actividad, por ejemplo, contaminadores de centrillo sólido. Entonces, en los diferentes parámetros, cada cuánto es la frecuencia que recomiendan testearlo. Cuando uno tiene una idea de su equipo de más, seguir estas consideraciones internacionales de expertos siempre es lo mejor. Después uno con la experiencia va a determinar a ver si lo puede hacer más espaciado o lo necesita hacer más de lo que se recomienda. Por ejemplo, la linealidad, cuando se acepta y se recomiendan hacerla, y le recomiendan hacer anualmente. Chequeo de voltaje, alto voltaje, bueno, cuando se acepta, luego de cada uso mensualmente, anualmente, o sea que está muy rutinariamente, son los diferentes parámetros. Entonces, cuando yo quiero elegir un detector para hacer espectrometría, ¿qué factores voy a tener que tener en cuenta? Voy a tener que tener en cuenta el tipo de radiación que voy a detectar, obviamente de qué energías quiero hacer, porque estamos hablando de siempre para gamas, o sea que la radiación que voy a detectar va a ser gamma, pero qué energía voy a hacer, cuál es la eficiencia que voy a tener, o sea, yo quiero algo con mucha eficiencia o con poca eficiencia. Todo depende de qué actividades voy a tener que medir. La linealidad en energías de esos detectores, porque también va de la mano de qué energías es que yo voy a medir, la linealidad en actividades, si quiero determinar actividades, cuáles son los requisitos de funcionamiento, cuál es la estabilidad y obviamente siempre está el costo. Tiene una alta en energía son, por ejemplo, los germanio hiperpuro, pero tiene unos requisitos de funcionamiento altos, tienen que estar enfriados con nitrógeno líquido. Ahora hay equipos eléctricos, pero siempre tienen que estar refrigerados porque si no se dañan, tienen un costo de funcionamiento alto. En cambio, los cristales de hidrógeno de sodio talio, tan populares en radiofarmacia, tienen su costo inicial que no es más alto al lado de otros, y después no tienen ningún requisito de funcionamiento más que la corriente para alto voltaje sea estable. Entonces no tenemos problemas de enfriamiento ni de ningún mantenimiento. Cuando uno va a hacer una espectrometría en un centelleo, hay que tener cuidado con qué parámetros es que podemos modificar en el centelleo sólido. Porque en el esquema del centelleo sólido tenemos el cristal de detección, el amplificador interno, la fuente de alto voltaje para el todo fotomultiplicador, el amplificador principal y la ganancia. Entonces, ¿qué puedo cambiar yo? Siempre voy a poder modificar el voltaje del fotomultiplicador, o sea, el alto voltaje en general se puede modificar. La ganancia del preamplificador también se puede modificar, generalmente eso se modifica en la instalación. La ganancia del amplificador, obviamente los parámetros del discriminador, el tiempo de conteo, y obviamente siempre puedo variar la geometría entre la muestra y el detector. El voltaje del fotomultiplicador. En realidad el voltaje del fotomultiplicador en general no es un valor, un parámetro que uno esté tocando continuamente o que lo cambie a diario, salvo casos especiales y no tengo otra cosa que modificar. Pero en general es un valor que se ajusta al recibir el equipo o luego de los mantenimientos, pero no se modifica rutinariamente. Porque en general la respuesta de todo fotomultiplicador con una fuente dada al aumento del voltaje es que tenemos una parte en que hay un aumento proporcional, una zona en que cambios de voltaje no hay cambios significativos en la respuesta, que es la parte de la zona como del plató, que uno llama así la parte chata de la curva, digamos, y luego un segundo aumento, van a aumentar mucho el voltaje. Pero hay que voltajes elevados
porque acá ya estamos hablando de que tenemos un riesgo de quemar el tubo fotomultiplicador. En general, en estos voltajes estamos hablando entre 600 y 900 volts. Son los voltajes de trabajo para estos tubos fotomultiplicadores de un centelleo sólido y urosodio talio. Entonces es importante al momento de trabajo buscar esta zona y definir cuál es la zona en que pequeños cambios de voltaje no produzcan cambios en la respuesta. ¿Por qué trabajo en esta zona? Porque si bien la corriente que alimenta tu fotomultiplicador tiene que estar estabilizada, yo sé que si hay pequeñas variaciones, no va a haber una modificación en la respuesta. Entonces me da una garantía a la hora de la medida. Entonces una vez que uno encuentra esta zona, fija su voltaje y no es un valor que uno esté modificando. Como les decía, este valor solo se ajusta al recibir el equipo o luego de algún mantenimiento, pero no de rutina. El otro parámetro que tengo para modificar, y es el que uno sí puede modificar, de rutina o va a tener que ajustar, es la ganancia del amplificador. ¿Qué es lo que está haciendo con la ganancia del amplificador? Cuando uno modifica la ganancia del amplificador, está variando a dónde desplaza el pico. O sea, básicamente lo que está haciendo es como haciendo un zoom en, en el espectro que tiene. Uno recuerde que cuando estamos hablando de un espectro tengo el número de canales fijos. Cada uno de estos acá, si uno lo ampliaría, se vería un rectangulito de los canales. Entonces cada barrita de estas es un canal distinto. Si yo modifico la ganancia, lo que estoy haciendo es corriendo los picos y ensanchándolos. Es como si quisiera un zoom. Aquí tenemos en la misma fuente, con una ganancia de 1,2 tengo el pico acá, con una ganancia de 1,4 y con una ganancia de 1,6. Lo que estoy haciendo es mover el pico. Obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo antes de calibrar el equipo, voy a tener que definir la ganancia que voy a trabajar. Y la voy a ajustar de tal manera de poder ver todos los picos que yo tenga de interés. Obviamente, a menor ganancia, más energías va a entrar en los mismos canales. Si yo tengo fijo, por ejemplo, 1000 canales, a ganancias bajas puede ser que sean 1000 keV, porque cada canal es un keV, por ejemplo, un ejemplo, pero si yo aumento al doble, en realidad los 1000, capaz que ahora son 500 keV, y es la mitad. O si la bajo al medio, ahora son 2000. Entonces tengo el mismo número fijo de canales y yo con la ganancia básicamente lo que defino es cuántos, qué energía, qué rango de energías entran por canal, para luego calibrarla. Obviamente todos estos ajustes tienen que hacerse antes de la calibración, porque si yo luego de la calibración modifico cualquier parámetro, ya mi calibración no es válida. Ajustar de tal manera que los canales me caigan los picos de energía que yo quiero ver. O sea, si yo tengo que ver energías un poco más altas, de 1000 keV o más, capaz que tengo que trabajar a ganancias más bajas. Si mis fotopicos están a baja energías, capaz que tengo que aumentar la ganancia para poder discriminar entre dos energías distintas. O sea que eso también va a depender de cuál es el rango de energía que uno vaya a medir. Pero básicamente la ganancia del amplificador es el parámetro que uno modifica en un equipo. ¿Cuáles son las características que tengo que tener en cuenta para trabajar con un equipo de centelleo sólido para hacer espectrometría? Como les comentaba, es la linealidad en energía, en actividades y por lo tanto para determinar, que eso me determina la eficiencia del conteo. La linealidad en energía se realiza haciendo una curva de calibración con diferentes fuentes. En general hay empresas que te venden unas cajitas de fuentes, o las puedes comprar individualmente o todas juntas, pero hay estas son de Klexigler, que te vende un juego de fuentes, que está compuesto por cobalto, en este caso cobalto 57, sodio 22, bario 133, cobalto 60, manganeso 54 y cesio 137. Entonces yo tengo mis fuentes que están calibradas con actividad, con una actividad hecha específica. Primeramente voy a calibrarlo solo en energías. Entonces yo tengo mis fuentes y sé cuál es la energía de emisión de cada una de las fuentes. El cobalto 57 tiene un pico de 122,06 keV. El sodio 22 es emisor de positrones. Es una de las únicas fuentes de emisoras de positrones. Entonces tengo un pico de 511 correspondiente a la aniquilación del positrón y tiene también un gamma de 4,5.
el bario 133 a 356, el cobalto 60, los dos picos de 1332 y 1173, manganeso y el cecio de 162 que. Entonces luego hago el espectro para cada una de estas fuentes y determino en qué canal es que cae el fotopico. Entonces en este caso, en la 122 que cayeron en el canal 60 con 18. El pico de 511 en el 227. Uno de los altos, y por ejemplo el de cobalto 60 de 1332 cayó en el canal 560 con 41. Entonces con esto me puedo trazar una recta y en general si es un buen cristal tiene que ser lineal en energías. Entonces me puedo construir mi curva canal energía. Esta curva la puedo tener en un Excel y yo calcular determinado canal a qué energía es, o en los centelleos sólidos, disculpen, en un centelleo sólido actual, uno ya le puede ingresar estos valores en el mismo equipo y él te calcula esta recta internamente. Entonces después uno ya no termina viendo los canales, sino ya ve directamente energía. Pero no está haciendo ni más ni menos que teniendo esta curva adentro del software. O sea, es como que ella la toma internamente, entonces después lo que eran canales ya me desaparecen y yo energía. Pero no es ni más ni menos que tener la curva entre canales y energías. Como les comentaba, para un buen cristal, esta relación tiene que ser lineal. Con las mismas fuentes o con el patrón de una fuente que uno quiere, puede tener que también hacer la calibración de ver en actividades y poder determinar la eficiencia versus energía. En este caso, como les comentaba, el patrón de fuentes como el radionucleido y a su vez están calibrados en actividades con su fecha correspondiente. Entonces, a partir de la actividad que tengo bajo el área del fotopico, puedo determinar cuáles son las cuentas para ese fotopico, porque los equipos actuales marcando el ROI ya, marcando una zona específica, te da las cuentas bajo esa área y pues con esas cuentas puedo determinar la eficiencia de medida. Entonces aquí está la gráfica de la eficiencia versus energía para este detector. Entonces, si les comenté, era el nódulo de sodio talio de 2 por 2 pulgadas plano. Obviamente, como esperábamos, en este caso la eficiencia versus energía no lleva una relación lineal, perdón, no lleva una relación lineal y obviamente a mayor energía, menor eficiencia porque menor interacción. O sea, energías bajas, menos estamos hablando de una eficiencia en 35%, a 500 estamos hablando de una eficiencia alrededor de 12 y ya a energías muy altas estamos cerca del 5%. Obviamente esto no son dos rectas y no es lineal, sino que es exponencial. Lo que pasa es que acá se trazaron como dos rectas para hacer un ejemplo para aproximar más cercano en los rangos. Sí, más o menos expliqué los efectos. Para ejemplificar esto vamos a poner un par de ejemplos prácticos del uso de la espectrometría gamma en radiofarmacia. Obviamente como yo trabajo en radiofarmacia, los ejemplos que les puedo contar son de radiofarmacia, pero no es el único uso de la espectrometría gamma. Uno de los ejemplos que nos pasó es, por ejemplo, para determinación de impurezas de largo periodo de semencia integración en muestras de nitrógeno 13 amonio. Entonces, en el CUDIN hace un tiempo estábamos produciendo nitrógeno 13 bajo la forma de amonio, como fármaco para estudios cardíacos, y eran las primeras producciones de nitrógeno 13. El nitrógeno 13 se utiliza bombardeando con protones, núcleos de oxígeno 15, oxígeno natural presente en el agua. Entonces una muestra de agua purificada que se bombardea con protones y el oxígeno 15 pasa, pasa a nitrógeno 13. Entonces tenemos el nitrógeno 13 y si esa agua tiene un poquito de etanol, más o menos un etanol en 10 milimolar, se produce directamente en el target el nitrógeno 13 bajo la forma de amonio. Si uno no le pone etanol, obtiene el nitrógeno 13 bajo la forma de nitrito y nitrato, que eso no es el caso igual de, no es nuestro problema de ahora, porque nosotros estamos viendo impurezas con diferentes energías del nitrógeno 13. Obviamente durante un bombardeo no solo se produce el nitrógeno 13, hay otras impurezas porque hay restos de las partes de las paredes del target y demás metales que pueden también activarse, otras impurezas, por ejemplo,
parte del oxígeno natural, la mayoría son oxígeno 15, pero hay un porcentaje mínimo de oxígeno 18, que eso da flúor 18. Entonces, bueno, obviamente no siempre produce un radionucleido y tiene algunas impurezas de largo periodo de semidesintegración. El nitrógeno 13 tiene un periodo de semidesintegración de 10 minutos. Entonces, nosotros producimos las muestras de amonio, las medimos un día después, las acercábamos a un Geiger y todavía le veíamos actividad. Dijimos, opa, no es obviamente a 24 horas de la medida con un periodo de semidesintegración de 10 minutos, no es amonio. Entonces la pregunta que uno se hace en ese caso es, ¿el radionucleido que está obteniendo para su eventual radiofármaco es adecuado para la administración o no? Porque evidentemente no es solo nitrógeno 13, porque si lo mido 24 horas después y presenta actividad, es que está impurificado con algún radionucleido de largo periodo de desintegración. Por lo menos mucho más largo el nitrógeno 13 de los 10 minutos. Entonces, ¿a dónde voy a eso? ¿Lo puedo usar o no? ¿Cómo defino eso? Bueno, como muchos radiofármacos, no todos, pero bueno, los radiofármacos de nitrógeno y el amonio sí está en la farmacopea y está especificado cuál es la pureza radioquímica que puede tener. Y en la monografía del nitrógeno 13 nos dice que la pureza radionucleídica, no radioquímica, radionucleídica para el nitrógeno 13 amonio tiene que ser mayor a 99,9%. Bien. Entonces la pregunta que te debemos contestar es si nuestra cantidad de impurezas es menor al 0,1% o no. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Por espectrometría gamma. Entonces lo que hicimos fue medir la muestra y determinar los fotopicos que obteníamos las impurezas. Se midieron la muestra media hora, 300 segundos, y se determinaron que obteníamos medidas en estos canales, en el 62, 239, 338, 375, 375,3, 425, 628. Y acá están las cuentas medidas en 300 segundos. Obviamente se midió el background en las mismas condiciones, obteniéndose estas cuentas para cada uno de los fotopicos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que obtener es el conteo neto, las cuentas menos el background, para cada uno de los canales. Entonces yo tengo el canal, después lo puedo transformar en vez de cuentas cada 300 segundos a cuentas por segundo. Con estos canales y mi calibración aquí en energías, puedo transformar estos canales en la energía que estamos viendo esos fotopicos. Entonces con esa calibración es que obtengo la energía de cada uno de los fotopicos. ¿Cómo determino la eficiencia de esos fotopicos? Bueno, con la otra calibración. La calibración de eficiencia versus energía. Aquí trazamos dos rectas, dependiendo de la energía donde estábamos, utilizábamos esta recta o esta otra porque sabemos que no es lineal. Pero bueno, como nos gusta trabajar con cosas lineales, uno trata de linealizarla y la linealizamos en dos partes. No es una recta perfecta, es una aproximación, pero bueno, es una buena aproximación para determinar la eficiencia a cada una de las energías que estoy midiendo. Entonces, si yo tengo la eficiencia y tengo el conteo, puedo obtener las desintegraciones. Y como yo sé la actividad de la muestra, aquí lo he pasado todo a desintegración por segundo, a becquereles, tengo la actividad de la muestra inicial en el momento de producida en becquereles y tengo desintegraciones sumando todas las impurezas, en realidad vemos que tenemos 0,00007. O sea, 7 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, estamos muy por debajo del 0,1% que nos pedía la farmacopea. Entonces, hemos podido responder la pregunta y tenemos un gran margen de seguridad. ¿Hemos hecho algunas suposiciones? Sí, como que llevar a una recta esa. Pero aún aunque fueran el doble, estamos muy, muy por debajo de lo que pide la farmacopea. O sea que por lo tanto, el nitrógeno 13 que estamos produciendo cumple con los requisitos de la farmacopea para ser administrado en paciente. Entonces, gracias a la espectrometría, haciendo este análisis, pudimos determinar que si bien presenta impurezas, están muy por debajo de lo admitido por la farmacopea, por lo tanto, este radiofármaco se puede utilizar.
Otro de los ejemplos, también de radiofarmacia, que hay que hacerlo de rutina, es la determinación de germanio 68 en muestras de galio 68. Por ejemplo, un radiofármaco galio 68, como en este caso el dotatate, para receptores neuroendocrinos, para tumores, para diagnóstico de tumores neuroendocrinos. El galio 68 no se obtiene de ciclotrón, es un radiofármaco PET que se obtiene de generador. Entonces tenemos el padre de germanio 68 dentro de una columna, ¿sí?, que decae a galio 68. Hay diferentes tipos de columnas, hay orgánicas e inorgánicas. Pero bueno, tenemos el germanio 68 decayendo a galio 68 y obviamente en toda ilusión de un sistema de generador puede haber pérdidas del padre, del germanio 68. Y en la farmacopea está establecido el límite que pueden tener de germanio 68. Pero es de aquí que el germanio 68 tiene un problema, no tiene ninguna emisión gamma. Entonces, ¿cómo hacemos para poder determinar el germanio 68 en estas muestras? Bueno, una vez producido el radiofármaco, obviamente puede haber eluido con el galio 68 algo de germanio 68. Este germanio 68 dentro de la muestra también va a decaer a galio 68. Entonces, si uno en la muestra espera el tiempo suficiente que todo el galio decaiga, si uno puede medir galio en esa muestra, ¿de dónde sale? Sale del germanio 68 que eluyó conjuntamente esa muestra. ¿Por qué? Porque se me produce un equilibrio radioactivo dentro de la muestra. Tengo el germanio, galio. Y cuando en este caso se produce el equilibrio radioactivo dentro de la solución, llega un momento que los átomos de germanio son iguales a los átomos de galio. Entonces, si yo espero el tiempo suficiente para que todo el galio 68 decaiga y se llegue al equilibrio, entonces lo que yo voy a poder medir del galio 68 provienen del germanio. Entonces, en ese caso, puedo aplicar la espectrometría y medir en el fotopico de 511 el galio 68. Y ahí, de esa manera indirecta, poder determinar el germanio presente. La farmacopea especifica cuál es el tiempo mínimo para poder medir, que son 48 horas. Entonces uno tiene que hacer una espectrometría luego de la muestra. Obviamente que es un valor que se obtiene a posteriori, igual que la esterilidad para este caso de los radiofármacos, porque esto puedes hacer la medida 48 horas después. Por eso hay que hacer la rutina y asegurarse que tu sistema de generador siempre eluya en calidad buena, o sea, sin germanio. En este caso se hizo una elusión del generador el 18 del 6 a las 13:50 y se eluyeron 13,8 milicurie de galio 68 en 5 mililitros. El periodo de integración del galio 68 es de 67,8 minutos y el del germanio 68 es 270,8 días. Se realiza una medida de centelleo sólido en un pozo de 3x3, en este caso en la cátedra radioquímica, el 23, varios días después, a las 18:46. Y como verán, se obtiene un fotopico en 511 correspondiente al galio 68. Pero como estoy en equilibrio, puedo llevar esa actividad al germanio. Entonces, como yo medí en este caso 1 hora, 3.600 segundos, en la muestra obtuve una medida de 20.083 cuentas y en el fondo 16.508 para los 5 mililitros producidos. Entonces, con estas cuentas de actividad puedo calcular el porcentaje de germanio que tenía en el momento de la elusión. Porque obviamente yo conozco el periodo de semi-desintegración de los dos. Entonces, en este caso, si bien detecto un fotopico también de germanio, el porcentaje de germanio en los 5 mililitros es 4,7 por 10 a la menos 7. Es muy bajo. Y el límite de germanio en la farmacopea es de 1 por 10 a la menos 3. Otro de los usos de rutina que utilizamos la espectroscopia gamma, disculpen, es en la determinación del fotopico de aniquilación, por ejemplo, característico de un emisor de positrones, o de los fotopicos de emisión de una muestra que
ya sea del UTS, tecnesio o de lo que sea, de cualquier radionucleido que uno utilice en radiofarmacia, porque uno de los requisitos para que pide la farmacopea para la identificación es la determinación del fotopico de emisión. Entonces, en este caso, yo tengo un centelleo sólido calibrado en energías. Entonces realizo la medida y tengo que obtener el fotopico en a 511 kiloelectronvol. Acá dado el error, tengo el fotopico a 511 medido con 41 kiloelectronvol. Entonces es una manera de rutina de identificar los fotopicos de emisiones de los radionucleidos de los radiofármacos. Si yo le voy a dar solamente este uso y solo quiero determinar los fotopicos de aniquilación de radiofármacos, ya conozco, o sea que en este caso yo no voy a hacer medidas de actividad. En este caso, la calibración que me interesa es la calibración en energía, no tanto en actividades, porque yo no voy a determinar una actividad a partir del área de este fotopico. Lo único que me interesa es que esté calibrado en energías y que esté en un rango de que no sature para poder hacer la determinación del fotopico y determinar que la emisión es a 511, que es a 140 en caso de tensión, o de la emisión que fuese de ese radionucleido. Esta es una muestra de FDG. Ahora, por ejemplo, si mi detector de centelleo sólido puede ser con espectro, este sería otro caso, yo lo tengo acoplado a un detector de un HPLC, por ejemplo, ahí en ese caso no va a ser para hacer un espectro, va a ser solo como detector de un equipo. Entonces, en esos casos, solo capaz lo voy a calibrar en actividades, porque no me interesa, yo no voy a obtener un espectro de ese detector, lo voy a tener que calibrar en actividades para el radionucleido que a mí me interese. Acuérdense que cada radionucleido va a tener una calibración distinta. ¿Por qué? Porque la eficiencia depende de la energía. Entonces yo tengo que calibrar mi detector en actividades para el radionucleido que voy a trabajar. O sea, para la energía que yo voy a trabajar. Otros detectores de semiconductores que pueden ser utilizados para espectrometría son, por ejemplo, los germanio o el silicio. Los de germanio hiperpuro o silicio. Pero en ese caso no es un centelleo, sino más bien es más parecido a lo que se da en una cámara de ionización. Entonces, en este caso, las radiaciones crean pares de electrón hueco y a su paso por una zona de unión del semiconductor tipo P y tipo N, la zona de depresión, son redirigidos por el campo eléctrico y son situados en el extremo. Entonces, la menor energía forma un par electrón hueco y por lo tanto estos detectores tienen una excelente resolución en energías, pero funcionan más parecido a una cámara de ionización que a un centelleo. Pero bueno, en este caso de los semiconductores tienen otros inconvenientes y tienen una muy buena resolución, pero bueno, su alta conductividad en comparación con los gases se traduce en mucho ruido, por lo tanto pueden mascarar la medición, por lo tanto necesitan enfriarse y se enfrían con nitrógeno líquido. Y en este caso, si hubiera efectos en la estructura cristalina, también produce recombinaciones de los portadores y por lo tanto pierden eficiencia en la detección. Son muy pequeños, están enfriados en general. Aquí está un detector de germanio hiperpuro y está enfriado con nitrógeno líquido. Pero los espectros que se obtienen gamma con los detectores de semiconductores son de una altísima resolución. Pueden tener un poco menos de eficiencia, pero tienen una muy buena resolución. Aquí tenemos un gráfico comparando un detector de iodo de sodio talio, el clásico de radiofarmacia, para una muestra de cobalto 60 con sus dos picos de 1173 y 1332, y vemos en azul el mismo espectro con un germanio hiperpuro. Como verán, en este casi se parece a una línea, aunque en realidad tampoco es una línea, sino es una gaussiana muy fina, de muy buena resolución. Pero obviamente la resolución es muy buena. Aquí, por ejemplo, un espectro de un emisor de positrones en un germanio hiperpuro, donde tengo el pico de 511, también el borde Compton y demás. O sea, son detectores para hacer espectrometría gamma de muy alta resolución. Bueno, por aquí estaríamos terminando. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad, no sé cómo salió la primera experiencia mía así dando clases por plataforma.
Y discúlpenme la tos, ando medio congestionado.